Comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado. Con Angelina Usino Lleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. Vanessa, bienvenida a Las Sofistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Justamente los miércoles tenemos la columna de problemática de género y has venido a Paraná a presentar tu libro que es producto de una larga investigación en toda tu carrera profesional. Sí, el libro es producto de circular por las aulas de las materias de grado y de posgrado y de la investigación como búsqueda de las autoras y de haberlas puesto en diálogo y haber hecho una lectura de las producciones de las distintas autoras e hilar esas lecturas, ponerlas en tensión, meterme un poco en las discusiones que ellas tenían entre ellas en la misma época, contemporáneas entre ellas, o en distintas épocas que las feministas de la segunda ola le critican a las feministas ilustradas o de la primera ola. Bueno, sí, en ese sentido fue un proceso de investigación intelectual, docente, pedagógico, porque este libro fue concursado. La editorial de la Universidad Nacional de San Martín tiene una línea, una colección que se llama Cuadernos de Cátedras, que le ofrece a los docentes la oportunidad de publicar sus materiales pedagógicos de las materias que damos en el grado. Así que sí, reúne un montón de años de lecturas, de interpretaciones y fundamentalmente, y esto es lo que yo destaco, de trabajar en el aula con los estudiantes. Es decir, con las preguntas que a mí a veces me dejaban, como pensando si yo había leído bien ese texto. Entonces volvía al texto y ese ir y venir al texto a partir de las preguntas, observaciones, comentarios, enojos con posicionamientos o lecturas mías de las autoras en la clase, todo eso generó este material. Es decir, es recortar la producción intelectual de determinadas autoras a partir de una lectura propia. Es decir, no este libro es una parte, no es el pensamiento de Lucy Garay, no es el pensamiento de Judith Butler, no, es una mirada en esta dinámica que te estoy describiendo. Entonces tu investigación parte del siglo XIX y quería preguntarte cómo la problemática de género, que es bastante reciente en la historia de las ideas, historia política también, cómo influye en el feminismo en general, ¿no? la temática feminista en general. Yo soy socióloga. Sí. Entonces, los procesos y las transformaciones son largas, son lentas. Entonces, veo acá más de 200 años de producción intelectual y política, praxis, ¿no? Feminista. Y para mí, desde las ilustradas aparece el problema de la violencia, entendido en otros términos, entendidos en los términos de la exclusión, de no poder circular en la esfera pública, de no poder alzar la voz, luego de no poder votar con las sufragistas. Entonces,
El término violencia, que es un término que hay que situarlo, que hay que definirlo en contexto, que hay que atravesarlo por la situación política, por las tensiones, por los movimientos sociales, bueno, es un término propio de la historia del pensamiento y de la política del feminismo. Lo que hoy estamos hablando de violencia contra las mujeres y violencia de género tiene la especificidad de la acción, ¿no? de la práctica, digamos, que operacionalizado el término, definido de manera más clara, bueno, son las acciones concretas, físicas, psíquicas, con efectos psíquicos, con efectos emocionales. A eso le llamamos violencia contra las mujeres y violencia de género. Pero sobre cuestiones de exclusión, de desigualdad, de discriminación, eso es lo que denuncia el feminismo, nace con esa denuncia. Con ese reclamo también. Sí, sí, sí. Y transgénero, con relación también al feminismo. Y transgénero también tiene que ver con la historia intelectual del concepto. Las ilustradas primero hablaban, obviamente, de exclusión del trabajo, del mundo laboral, del mundo de la política, sentirse excluidas del sistema educativo, pensando en Mary Wollstonecraft, por ejemplo. Y en ese sentido, los conceptos que son producto de esa propia historia política fueron echando luz al momento, ¿no? que se devela la desigualdad, la exclusión, la diferencia o la violencia, pero también son buenos para pensarlo, digamos, para pensar esas problemáticas en la actualidad. Lo que fue haciendo el feminismo como movimiento político y como movimiento histórico y producción de conocimientos es dar cuenta que la exclusión y la discriminación y la desigualdad no es ontológica a una identidad. Que eso es social, relacional, situado y que es atravesado por modelos estructurantes más complejos, como la clase social, por ejemplo, o lo cultural. Y eso fue, digo, el género fue un concepto que mejoró en el sentido de poder comprender mejor todas estas situaciones de discriminación, desigualdad y violencias de sujetos con identidades diferentes. Bueno, se miraba la violencia del varón hacia las mujeres, el concepto mujeres también develó las desigualdades entre las mujeres, es decir, nos salimos de esa categoría mujer como un homogéneo, entonces empezamos a pensar que las mujeres también somos distintas. Y el género apareció para dar cuenta de que la mujer no es el sujeto histórico, único sujeto histórico del movimiento feminista y que hay otras desigualdades y otras exclusiones por cuestión de la sexualidad, porque esto hay que decirlo, sí. ¿No? Que este es como el factor, el común denominador dentro de todas estas proposiciones intelectuales y políticas. La sexualidad y la identidad de género aparecen como el nuevo aporte a esa expresión de desigualdades y de opresión. No solamente son las mujeres, sino también otras identidades que son disidentes de una sexualidad hegemónica, disidentes a identidades binarias que se conformaron en una modernidad, ¿no? que conocemos. Pero siempre pensando en esto, ¿no? Que es importante decir, porque si no, muchas veces aparece esto, bueno, pero violencia, también es la clase social. Sí, por supuesto, pero lo que el feminismo crea como concepto mujer, mujeres, género, géneros o transgéneros, el común denominador tiene que ver con haber develado un sistema
heteropatriarcal, como sistema de opresión, a diferencia de la cuestión de clase social que devela un sistema de explotación vinculado con lo económico. Claro, porque el primer feminismo, o al menos el feminismo del siglo XIX, estaba muy ligado a la situación laboral de las mujeres, ¿no? En ese escenario que era la fábrica y ese momento en el que el reclamo pasaba muchas veces por la situación de las mujeres en el trabajo. Sí. Y en la educación, ahí pensando en dos sujetos, dos identidades, varones, masculino, femenino, y en esa diferencia una desigualdad, lo masculino por sobre lo femenino. Un orden y una organización social propio de la modernidad, propio de la ilustración, propio de la división sexual del trabajo y del capitalismo, ¿no? Un modelo que genera las condiciones para construir un sistema político, burgués, democrático, capitalista. Lo que hace el feminismo es develar cómo las mujeres quedamos excluidas de la esfera importante dentro de un sistema político y económico que es la esfera pública, el trabajo, la política, la educación. Ese fue como el primer, ¿no? el primer llamado de atención desde Yolande Bush hasta las sufragistas, es decir, bueno, quedamos afuera de las decisiones importantes de construir una sociedad moderna. Y para construir una sociedad moderna tenemos que educarnos y también trabajar. Bueno, el feminismo de la segunda ola, que para mí es un feminismo que es importante porque da un giro copernicano en ese sentido, y el feminismo de una tercera ola o transgénero o queer, pensamiento queer, también hay un giro copernicano en el sentido de que, además de haber mostrado que las mujeres habían quedado afuera de la participación en la esfera pública, muestra que el lugar de la opresión tiene que ver con la intimidad, con eso que la modernidad nunca le importó. Es decir, todo lo vinculado a lo privado, a la esfera doméstica y privada, era del orden de la familia. Es decir, esas cuestiones se dirimían en el espacio familiar y no intervenía ni el Estado ni la política. Y el feminismo lo que hizo fue politizarlo, ponerlo en la esfera pública. Este eslogan, lo personal es político, es decir, la heterosexualidad es política, no es natural. La familia nuclear es política, no es natural. Es decir, todo lo que parecía natural, del orden de lo natural, el feminismo lo visibilizó como político, como construcción social. Eso fue importantísimo. Es muy importante porque eso sí se puede revertir. Exactamente. Es decir, lo que es natural o lo que es dado por naturaleza o heredado por naturaleza, aunque el concepto de naturaleza también puede significar muchas cosas y en diferentes momentos de la historia ha significado cuestiones diferentes. Pienso en los contractualistas, por ejemplo, tenían otro sentido con respecto a la naturaleza, pero lo que es dado por naturaleza no se puede modificar, porque no depende de ninguna voluntad política en este caso. En cambio, si es una construcción, bueno, se puede revertir, se puede transformar, se puede reemplazar, sustituir por otra construcción. Y eso es revolucionario realmente. Y lo transgénero y lo queer da un paso mucho más allá, diciendo, bueno, la sexualidad no es natural. Bueno, de Foucault, Kate Millett, Foucault, ¿no? Para reivindicar también a las feministas de los años 60, dieron cuenta de, bueno, que no solamente no es natural, sino que es un sistema de dominación. Entonces ahí las sexualidades disidentes, todo el movimiento de liberación sexual de los años 60, de los años 70, en Estados Unidos, en Europa, más tardíamente en la Argentina, fue la lucha por esto de salir del closet, es de dar cuenta, de velar, politizar una sexualidad, un sistema heteronormativo, heterosexual, como algo natural que no es natural, que es elegido y que eso, digamos, y que es un dispositivo de poder que organiza la sociedad y la hace funcional al capitalismo. Y con respecto a un término que se está utilizando mucho ahora, el de sororidad, ¿cuál es tu parecer sobre eso? Digo porque hay personas que son críticas
otros reivindican el término. En términos conceptuales, el término de sororidad viene del feminismo de la diferencia, de las italianas, más que de las francesas, de la librería de Milán de los años 70, que las italianas lo que hicieron fue materializar, hacer acción política de toda la producción que hicieron las francesas en los años 70 del feminismo de la diferencia. Esto de ser mujer es hermoso. Discutiendo fuertemente con el feminismo de la primera ola, que fue masculinizarse para poder entrar al mundo público. Recordemos las sufragistas, ¿no? Digamos, la performance era vestirse de varones, pasar desapercibidos para poder empezar a ir a trabajar a las fábricas o participar en la política. Bueno, el feminismo de la diferencia dice, queremos participar de esos espacios, pero siendo mujer, no perder la femineidad, como un constructo. Sí. Digo, no lo plantean como algo natural, sino como una construcción social, y esa construcción social, porque hay que deshacerse de ser femenina. En ese sentido, las feministas italianas politizaron esa idea, diciendo, bueno, entre las mujeres tenemos que ayudarnos, entre las mujeres hay que construir política, entre las mujeres nos entendemos, porque la femineidad hace que tengamos una identidad similar, parecida, y tenemos algo que nos aglutina, una opresión en común. Es decir, el patriarcado nos oprime a todas por igual. Entonces, la sororidad era ese encuentro entre mujeres para empezar a tener confianza entre las mujeres, contarse todas las cosas que las mujeres no contaban porque era del orden de lo privado, y construir políticamente ese lazo social entre las mujeres. Funcionó en esos años porque las mujeres estaban muy fragmentadas, muy separadas, y no había conciencia de género en términos, vamos a decir, marxistas, ¿no? Sí. No estaba la conciencia de opresión colectiva. La sororidad construye eso, la idea de una opresión colectiva, y por lo tanto politizarlo. En ese tiempo para mí funcionó. Ahora digamos, pasaron muchas décadas, muchas cosas, apareció este otro giro copernicano con la performatividad de Judith Butler, con todas las identidades disidentes. Yo creo que la sororidad no solamente es entre mujeres, yo creo que la sororidad es entre las personas que practican un feminismo, entendido el feminismo como ese lugar político que emancipa sujetos en situación de opresión. Claro, que emancipa a todos, digamos, no solamente a las mujeres. A las mujeres. Es muy interesante, sí, verlo desde ahí. Sí, y una sororidad que tampoco creo que es, a ver cómo decirlo, para siempre. La sororidad es política. Es como esta idea que la familia para siempre, la pareja para siempre. No estamos en tiempos tan posmodernos. La sororidad en luchas políticas, en momentos políticos de articulaciones, y mismo dentro de los espacios de las compañeras travestis, dentro de los espacios de las compañeras travestis hay diferencias, no solamente de clase social y de trayectoria, sino también de colores políticos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en pleno proceso de campaña, y eso separa. Pero ¿por qué es así? Quienes están con un partido, quienes están con otro partido, quienes no son apolíticas. Separa como separa a las mujeres, como separa a los varones, como separa. Entonces, si forzamos que todas las trabas tenemos que ser iguales, y votar a lo mismo, y tener el mismo deseo sexual, es mentira. Como nos pasó a las mujeres, nos dimos cuenta que éramos súper distintas. No solo en el color de la piel, en la nacionalidad, en la forma de vestir, en nuestro deseo sexual, sino muy distintas nosotras a lo largo de la vida también. Entonces, sostener una sororidad en esos términos me parece utópico y poco efectivo políticamente. Sí, coincido totalmente. Sí, es así. Lo que ocurre es que hay que luchar contra
una homogeneización que se viene instalando también producto de la posmodernidad, que no es lo mismo que la igualdad o la pretensión de la igualdad, sino homogeneizarnos en este sentido de que aparentemente todas pensamos igual o sentimos igual o experimentamos la sexualidad del mismo modo. Bueno, la pregunta que hacemos al final de la entrevista en Las Sofistas es: ¿cuáles fueron las mujeres que marcaron tu vida? Un montón. La verdad que no podría dar nombres, puedo dar algunas características. Desde una de mis abuelas, inmigrantes, y con muchos de sus cuentos de noche que contaban situaciones de mucha mucha opresión, y que lo vivían y lo transmitían de esa manera, a mujeres súper poderosas políticamente que me han enseñado todo lo que sé en espacios feministas. En la academia también he tenido grandes maestras. Mi directora ha sido una gran compañera y de quien aprendí un montón y me formé como investigadora. A las intelectuales que leo, a las que escucho, a las nuevas que aparecen, a mis compañeras de trabajo, a mis compañeras de vida. Me nutro de todas. La verdad que no daría nombres porque sería muy injusta. Claro. Me nutro de todas y aprendo todo el tiempo de todas. Soy una gran esponja y me gusta mucho escuchar y leer los procesos y acompañar. Y me enojo un montón y tomo distancia y me diferencio, pero hay algo que siempre me quedo de la otra. O del otro también, porque tengo también varones, compañeros de los cuales aprendo un montón. Por supuesto, sí. Bueno, invitamos a leer tu libro y de hecho en el programa vamos a compartir fragmentos, vamos a leer fragmentos del libro y te agradecemos mucho la entrevista con nosotros. A ustedes por la invitación y bueno, espero que lo disfruten y sirva Sin para duda. las clases. Sí, gracias. Comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usín Olleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones.